Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. Buenos días, amigos. Este es Salud es Vida. Y hoy es un programa muy especial. Tenemos como invitado a una de las celebridades de la neurocirugía. Sin lugar a dudas, y voy a decirlo, conozco a otros neurólogos y neurocirujanos, es el neurocirujano del Perú. Una persona que pues nos hace sentir orgullosos como peruanos. Ha tenido su práctica clínica en Perú y en Estados Unidos por casi durante 30 años, además de clínico, es académico, y pues vamos a recibir al doctor Aldo Berti. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Además nos conocemos hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Así es. Y yo me siento muy orgulloso, y creo que las profesiones médicas deben de sentirse orgullosos de los profesionales de la salud que internacionalmente hacen quedar bien al Perú, y tú eres uno de ellos. Y hoy vamos a hablar de neurología, de neurocirugía, en serio, porque hoy también se está hablando mucho de neurociencias y de ciertas cosas que van hasta de neuromarketing, cosas interesantes, pero la neurología pues es una de las especialidades médicas de mayor profundidad. Yo tenía conversaciones muy extensas y profundas con Fernando Cabieses. Fernando Cabieses. Un maestro, claro. Realmente, un gran maestro. Yo soy, by the way, Sí. Yo soy de la escuela de Fernando. Totalmente, y San Marquino también, San Marquino. Además. Y Fernando, antes de convertirse en un hombre de bronce, así decía yo, a sus alumnos le decía, tóquenlo, porque pronto, y bueno, pasó a mejor vida. Fernando, me dijo él, lo que me duele profundamente antes de morir es de no haber conocido más el cerebro. Y bueno, una de las cosas que vamos a conversar hoy es sobre cómo, gracias al avance vertiginoso de la ciencia en los últimos años, se puede conocer mejor el cerebro, hay mejores herramientas para el diagnóstico y para el tratamiento, que es de lo que vamos a hablar hoy. El programa tiene siempre una nota con la que comenzamos de actualidad, y hay una nota muy interesante que nos ha preparado Mónica sobre justamente cirugía cerebral en un actor muy conocido y querido, y que lamentablemente fue cirugía abierta y tuvo consecuencias. Y también vamos a hablar de unos actores. A ver, ponnos las imágenes, Mónica, Israel, y vamos a hablar de cómo salvó la vida Mark Ruffalo, que el año 2001 descubrió a través de un sueño que tenía un tumor, y se fue a exámenes, y pues a él lo reconocemos por ser el que encarnó al querido personaje del Increíble Hulk, ¿no? Y tuvo una cirugía abierta de la que quedó con problemas auditivos, quedó con problemas de visión, y quedó con una parálisis facial que felizmente pudo superarla, ¿no? Y esto era la época de la cirugía, de la cirugía quirúrgica, vamos a decir, de la cirugía invasiva, y cómo hemos dado el salto a la mínimamente invasiva, y hoy a la no invasiva, que es prácticamente nuestro tema de hoy. Pero hablando también, porque vamos a conversar sobre algunas enfermedades neurológicas que han padecido celebridades, y el tema de las celebridades es porque gracias a ello se puede hablar, especialmente
cuando cuentan su testimonio de vida o cuando vemos su testimonio de vida. Podemos ver el otro caso, Mónica, es que es interesante ver cómo, por ejemplo, Superman, nuestro querido Superman, después de un accidente, pues termina cuadripléjico en una silla de ruedas. Y quién iba a pensar al hombre que nos mostraba su es Christopher, recuerdo el nombre, claro, Christopher Reeve, con toda su fortaleza, termina pues en una silla de ruedas, cuadripléjico, de la que nunca se recupera, ¿no? Y finalmente creo que otro de los personajes así emblemáticos o que fueron de un cariño tremendo, como no recordar a esa película Volver al Futuro, ¿no? Volver al Futuro y ver con un Parkinson tan cruel, porque el Parkinson también tiene sus niveles. Yo recuerdo a mi padre siempre decía, yo me di de alta de Parkinson, se dio de alta a sí mismo de diabetes, se dio de alta de varias cosas, y jugó tenis hasta los 90 y murió feliz a los 95. Era muy activo, pero tenía Parkinson, etcétera, y de repente ya no le temblaban las manos. Ya estoy de alta, solito se dio de alta, y le dijo muchas gracias a su neurólogo, a Jaime Eskenazi, porque a ellos lo vieron papá Eskenazi, hijo, y el nieto, tanto a mi papá como a mi mamá. Bueno, saludos a toda la dinastía de los Eskenazi. Y bueno, Michael Fox es otro caso simpático que lo recordamos por Volver al Futuro. Bueno, gracias, Mónica, ya cumplí con tu primera parte. Ahora sí nos vamos al tema en esta primera etapa introductoria del programa, porque tenemos toda la hora que esperamos disfrutarla. Primero, que toda la gente que nos escucha y los que van a vernos también en los archivos, porque ahora tenemos la posibilidad de quienes no puedan acceder a esta hora, los vamos a hacer llegar a los amigos y a nuestros pacientes, pero que te conozcan todos. ¿Quién es Aldo Berti? Tu formación, tu trabajo clínico y académico. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, querido Jesús. Vamos a comenzar con una cosa muy importante. Nosotros los dos somos sanmarquinos. Y hoy nuestra alma mater cumple 475 años de ser fundada como la primera universidad de América. Un dato, para que ustedes sepan lo que es San Marcos. Cuando San Marcos se fundó, no existía la ciudad de Nueva York. No. Para que se dé cuenta la antigüedad. Y de San Marcos han salido la gente los hombres, los prohombres de la independencia, de la historia, de la cultura. Tenemos premios Nobel, tenemos reconocimiento, historiadores, ciencias médicas, pues qué orgullo es ser sanmarquino. Yo le dije una vez al rector, amigo nuestro también, a Lucho Izquierdo, papá era rector de San Marcos, le digo, lo único que se debe decir de San Marcos es porque San Marcos es San Marcos. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Aldo Berti. Vamos a hablar de Aldo Berti en la segunda sección del programa. Nos vamos a una breve pausa y regresamos más aquí en Salud es Vida. Salud es Vida.
Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud al Día. Soy el doctor Jesús Ochoa y tenemos como invitado hoy al neurólogo, neurocirujano, doctor Aldo Berti. Aldo, cuéntanos de ti. Gracias por la oportunidad de hablar de mí. Me vas a tener que hacer callar después dentro de un rato. Deja colgada la modestia. Si me sueltas me pongo a hablar. Deja colgada la modestia y habla de Aldo Berti. Fíjate, acabamos de pasar el domingo, el Día de la Madre. Yo estaba meditando acerca de la importancia de la madre. Y yo me he dado cuenta que he tenido una evolución de vida muy interesante, que he disfrutado paso a paso cada cosa que he hecho. Y I did it my way, como decía Sinatra, ¿no? Pero mi madre fue para mí un pilar esencial. Ella era chiquita, tenía un buen genio, mi padre era alto, hacía genuflexión frente a ella, porque la madre es el pilar de la familia y ella me formó a mí. Y he sido formado por mujeres. Yo no he sido formado en la patota. A mí me formaron mujeres muy serias, mujeres muy cultas, que, digamos, a mí me encantaba salir a jugar en el verano, ¿no?, con mis amigos, pero ella me decía, no, vas a leer 3 horas primero, y me había hecho un cojín especial para sentarme con mis libros, que ella los escogía, y me ponía música clásica para que yo escuchara mientras que me estaba instruyendo, pero evidentemente dentro de mí había ese muchacho que quería salir a correr. Entonces cuando acababan las 3 horas yo salía disparado, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que una Navidad me preguntan, ¿qué quieres que te regale Papá Noel? Porque era Papá Noel. No, perdóname, miento, en esa época era el Niño Dios. Niño Dios. El Niño Dios. Yo vengo de esa época. Y yo le dije, yo quiero que me regale Papá Noel, los niños de Dios, un traje de cowboy. Porque estaba cansado de salir con corbata a jugar con mis amigos a la cobollada, pues, ¿no? Entonces fue la mañana más feliz de mi vida cuando yo me despierto, saco debajo de la cama las botas de cowboy, el sombrero, las cananas, las pistolas y salgo como Roy Rogers a conversar con mis amigos. Ahora los voy a ganar a ellos. Entonces, pero digo esto porque dentro del niño hay una serie de aspectos que tienen que ser guiados. Y la educación para mí ha sido formidable, una cosa que la he disfrutado. ¿En qué colegio? Yo pasé por varios colegios. Primero comencé en el colegio St. Michael's, que era de la familia Inhoque, que eran muy amigos de mi madre. Era un colegio británico en San Miguel, del cual he sacado muy buenos amigos y que teníamos una formación británica muy estricta, profesores traídos de Inglaterra. Pero un colegio muy familiar. Era para los amigos, los hijos de los amigos del gordo Inhoque con las justas que había en su carro. Ahí nos educaron en inglés, pero tuve la oportunidad también. Yo vengo de familia mitad española, arequipeña, mitad italiana, de Pisa. Entonces nosotros crecimos
en varios idiomas. Mi papá italiano nació en Estados Unidos, de manera que en casa se hablaba español, castellano, peruano, se hablaba italiano y se hablaba inglés. De allí salí yo hablando fluidamente 3 idiomas, que ya eso es una educación. Y te abre las puertas. Es una te abre ventaja. las puertas, los idiomas abren las puertas al mundo, porque te permite comprender culturas, te permite desarrollarte a ti mismo como es el ¿La como ser secundaria humano. también? La secundaria, no, todavía no. Entonces yo tenía formación laica. Mi madre quiso que tuviera formación religiosa. Entonces pasé al Merignol. En el Merignol yo aprendí los elementos, claro que en mi casa, una casa católica, se me enseñó mucho, pero ya un poco más de disciplina. Y por último, terminando la primaria, paso a Santa María. Y en Santa María, gracias a Dios, tuve la oportunidad de formarme con el programa que tenía el Colegio de los Marianistas, que era un programa mixto, peruano-norteamericano. Estudié matemáticas, geometría, física, trigonometría, todo en inglés, historia universal en inglés. O sea, y se hablaba en inglés en esa época. Nosotros no podíamos hablar en castellano en el colegio porque teníamos que comunicarnos en inglés, cosa que era muy fácil para mí. Entonces, mi familia llega aquí a principios del siglo XX y mi tío, abuelo, construyó muchas cosas, entre las cuales construyó la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional de San Marcos. Yo soy sanmarquino desde que era chiquito, porque mi padre me llevaba de la mano a San Fernando y decía, yo trabajé acá. A los 14 años llevaba el jornal de los trabajadores en la maleta de colegio. Bueno, Y entonces, vamos a darnos un salto a San Fernando. San Fernando, mi vida en San Fernando fue una cosa formidable. Yo agradezco a San Fernando ser quien soy. Tuve todos los aspectos que puede tener un ser humano en una universidad, porque universidad significa universitas. La universidad no es un colegio. No te ponen a estudiar, te toman el examen, te dan la nota y te dan un título. No, la universidad es vida. Cuando yo estaba en premédica senté al Teatro de San Marcos. Entonces me acuerdo que llego yo era muy tímido en el colegio. Y San Marcos me hizo florecer, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Eclosionar sería mejor dicho. San Marcos me hizo eclosionar. Es una universidad de verdad. Comencé con las letras, claro, yo estaba en el patio de ciencias de San Marcos, en premédicas, y pues las actividades eran variadas, porque teníamos nosotros no solamente actividades de ciencias, sino actividades de letras. Vamos a seguir después de una pausa. ¿Cómo no? Y vamos a seguir conociendo del doctor Alco Te Doberti. advertí que yo hablaba mucho. Y luego vamos a darnos un salto a la neurología de hoy. Volvemos tras la pausa. Salud es vida. Salud es vida.
Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida. Soy el doctor Jesús Ochoa y hoy tenemos de invitado al doctor Aldo Berti. Antes de entrar a nuestro tema central, profesora, cuéntanos un poquito más de tu formación de pregrado en San Marcos y tu posgrado. Sí. Bueno, San Marcos ya es conocida por todo el Perú y el universo como la primera universidad de América, y donde yo quiera que he ido en el mundo, y he visitado muchos sitios en el mundo, cuando me preguntan dónde me formé, yo les digo San Marcos, todos la conocen. San Fernando. San Fernando también, pero es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue hecha en honor al rey San Fernando, ¿no? De España. La formación nuestra era una formación integral, no solamente científica. Yo tuve la suerte de llegar a primer año y encontrarme con maestros de primerísima línea, y voy a mencionar dos de ellos de mis ciencias básicas. El doctor Carlos Mejía Bejarano, que en paz descanse, murió a los 101 años, era un maestro de neuroanatomía, y el doctor Luis de Sabringas, un maestro de neurofisiología. Tuve también la oportunidad y la suerte, porque las oportunidades no se deben dejar pasar. Tuve la suerte de trabajar en neurofisiología en un laboratorio especial que había formado el doctor Deza con un médico alemán, director del Instituto de Neurofisiología de la Universidad Alexander von Humboldt de Berlín Oriental. Y estuve justamente haciendo investigación científica en hipotálamo posterior y qué sé yo, que queda en el centro del cerebro. Pero para eso antes ya tenía formación de investigación, porque participé en el Instituto de Biología Andina
cuando era estudiante de primero y de premédicas, en investigaciones que hacía la NASA en el Instituto de Biología Andina, y nos hacían hacer experimentos. Yo era técnico y sujeto de experimentación porque tenía que agarrarme mi platita. Entonces nos hacían hacer actividad física supramáxima porque yo era remero de campeonato, entonces llevaba a mis muchachos, mis compañeros, para hacer ese trabajo que luego fue publicado en los anales del Instituto de Biología Andina y que consta en la Biblioteca de Washington como parte de lo que es la labor que ha hecho San Marcos y la contribución de San Marcos a la fisiología del espacio. Tuve suerte. Después de haber hecho investigación básica en ratas con mucha finura, me invitan al hospital militar a ver una operación de cerebro. En esa época eran operaciones grandes, un trepanaciones de cráneo grande así abierto, una malformación arteriovenosa, que es un ovillo de vasos sanguíneos amenazante que te dice ahorita voy a sangrar y te va a dar un infarto cuando sangre. Y estaba ahí nada menos que el doctor Cabieses, con una tranquilidad, una paz, una destreza manual. Y Fernando iba relatando la operación mientras la iba realizando con sus asistentes, y yo era el alumno del primer año, mirando eso. Cuando yo vi esa maravilla, dije, no, yo no regreso al laboratorio a operar ratas más. Me quedé en neurocirugía. Y tuve otro maestro, Manuel Pizarro Flores, el forjador y el fundador de la neurocirugía pediátrica en el Perú, un hombre entrenado en los Estados Unidos, en St. Louis, Missouri, en el hospital de niños de Boston, un hombre trabajador, académico, que nos formó. Todos estos profesores en Perú formaron parte de mi identidad inicial. Le digo yo al doctor Pizarro, mi maestro, me voy a estudiar a París, a la Salpêtrière. Y me dice, no, me dice, tú te vas a Estados Unidos. Pero doctor, yo ya había comenzado a estudiar francés y todo esto. Da tus exámenes y te vas a Estados Unidos. Y eso fue el inicio de mi vida en Estados Unidos, obedeciendo a mi maestro, porque allí era, en neurocirugía, en toda mi formación, la autoridad era vertical. No había no al jefe. Entonces me voy a Estados Unidos y llegó un programa en Connecticut afiliado a Yale, después otro programa en Chicago con un doctor Raimondi, y termino por invitación de uno de los profesores en la Universidad de Miami, donde me quedé trabajando intermitentemente. Y ahí fue donde tuve yo la exposición a lo que es la radiocirugía estereotáctica, el Gamma Knife. Porque, como tú sabes perfectamente bien, antes se decía cirujano grande, incisión grande, pero poco a poco fuimos aprendiendo con el arribo de la tomografía axial computarizada, que les voy a contar gracias a quién tenemos el TAC, que todo el mundo lo usa hoy en día. Lo tenemos gracias a los Beatles. No. Claro, Electronic Medical Industries, EMI, que era el estudio de grabación de los Beatles, financió el desarrollo del EMI Scanner. El primero era EMI Scanner, o sea, Electronic Medical qué sé yo, Institute Scan. Y se hizo la investigación principal en Israel. Y de ahí salieron los CAT scanners que llegaron a Perú también y bueno, han evolucionado al punto que ya la imagen tan fina que nos ofrecen los nuevos estudios con resonadores de 3 Tesla, tomógrafos de más de 200 cortes por minuto, etcétera, es un detalle increíble que ya vemos el cuerpo dentro sin abrirlo. Entonces, y lo interesante es que no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento y transoperatorio, que es la parte más espectacular, que el médico está interviniendo y está viendo en 3 dimensiones.
hasta hace poco algunos recordarán cuando tenían sus negatoscopios grandes en la sala quirúrgica y tenían sus radiografías. Qué gran salto se dio cuando Röntgen introduce la radiografía, pero el scan 3D es absolutamente otra cosa. Tú sabes que al Perú trae el doctor Carballo, cofundador del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, la primera radiografía, el primer Röntgen, la primera máquina de rayos X al Perú, y entonces no creían que era verdaderamente una cosa que debiera de usarse. Don Ricardo Palma pone su mano en la placa y la primera placa que se toma en el Perú es la mano de don Ricardo Palma, que hoy en día está en el Museo de San Marcos. Y es así como comienza en el Perú la ciencia de las imágenes que hoy en día tenemos nosotros. Estamos a la par del mundo. Acá en el Perú no falta nada absolutamente. No, y ahora lo increíble también con las oportunidades que se generaron con la libertad económica y de comercio es que cualquier cosa que la vemos en la mejor feria internacional en odontología Colonia cada 2 años, en el Kulmesse, el International Dental Show, saca una cosa y ya la tenemos acá casi en simultáneo, ¿no? Así es. Volvamos a la parte de neurocirugía y al gran salto. Amigos, yo les voy a decir, vamos a volver a tener al doctor Aldo Berti y vamos a hablar de neurocirugía y de neurología. Pero creo que estamos abriendo, Mónica, una nueva secuencia donde podemos conocer a la persona, al maestro, que ustedes conocen a muchos de sus discípulos y cada uno los tiene, y ya se me vienen a la cabeza muchos amigos que todavía viven, porque después ya nos toca en la generación legado. Entonces vamos a hablar en la última parte del programa específicamente una introducción de lo que es lo que llamamos el state of the art, el estado del arte, lo último en neurocirugía, que es el gamma knife, como los rayos X, los rayos gamma nos permiten hacer cirugías no invasivas. Volvemos tras el corte aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Salud es vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida.
Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Ha sido un éxito terapéutico por la experiencia que tenemos conjuntamente con el doctor Castillo. Se debe a la gran fortuna que tenemos en el Perú, que es la mejor máquina del mundo hoy en día, es el Gamma Knife Esprit. Somos el único instituto en Latinoamérica que lo tiene. Tenemos la mejor tecnología para tratar neuralgias trigeminales, tumores, malformaciones arteriovenosas, desórdenes funcionales. Muy bien, en esta última parte del programa vamos a hacer solo una introducción de lo último que hay en neurología, neurocirugía, en diagnóstico y especialmente prácticamente introducir el primer equipo que hay en el Perú para radiocirugía específica, que tiene unas diferencias con los otros equipos. No vamos a hablar ahora de los rayos gamma, que es uno de los rayos que se utiliza médicamente, los rayos X, los rayos láser, muy populares, y los rayos gamma para el diagnóstico, pero también para la cirugía. Los tumores cerebrales o los problemas que se pueden presentar en el cerebro requerían de una intervención muy cruenta y agresiva y con riesgos naturales. Hoy, no solo que no es necesario trepanar el cráneo, por llamar eso, sino que ni siquiera hacer un corte, el rayo va directamente con un posicionador, que es la gran diferencia con un posicionador craneal, y directamente ustedes pueden emitir los rayos, dirigir la emisión de rayos con una precisión ultramilimétrica, ¿no? Y con bajo riesgo. Háblanos entonces de la estrella del programa y la presentación para el país. ¿Desde cuándo lo tenemos y si ya está disponible para ya los está disponible desde hace un año. Pero tenemos nosotros la historia de cómo llegó el Gamma Knife al Perú. El primer Gamma Knife que llegó acá en 2011, que, como tú puedes bien comprenderme, tuvo ciertos problemas y no comenzó a funcionar sino hasta el 2017. No voy a hablar de las razones, pero todos los conocemos. El 2017 comenzamos con un Gamma Knife de un modelo bueno, nuevecito, con semillas de cobalto 60 preciosas, y tratamos muchísimos pacientes con mucho éxito, porque la técnica de la radiocirugía no es de ahora. La técnica de radiocirugía viene de los años 60 y antes. Es la concentración de radiación puntual en una lesión para crear cambios íntimos dentro de la estructura del tejido y destruirlo, y en el caso de las malformaciones arteriovenosas, ocluirlas. Pero claro, hay cierto tipo de selección de paciente. La selección del paciente depende de lo que es el volumen, el tamaño de la lesión. Las lesiones muy grandes que están comprometiendo el cerebro, desplazándolo, causando síndromes cerebelosos, digamos, paresia, pérdida de coordinación, edema cerebral, esas son las lesiones que en el Perú se ven mucho, porque todavía no tenemos un sistema de diagnóstico temprano, precoz, para poder determinar la presencia de estas lesiones. Pero en las lesiones seleccionadas de 3.5, 3 centímetros de diámetro, nosotros tratamos con el Gamma Knife. ¿Qué cosa hace el Gamma Knife? Número uno, ubicamos, de acuerdo a lo que tenemos por estudios por imágenes, la lesión, la reconstruimos tridimensionalmente para conocerla en todos sus aspectos en una computadora especial, y le disparamos
disparos, o sea, digo disparamos porque tenemos nosotros unos cañones que se llaman colimadores que determinan el diámetro de cada una de las esferas. O sea, nosotros vamos montando esferas espacialmente. Creamos un continente con el volumen de la lesión, o sea, con un vaso que sea de forma irregular, al cual tenemos que llenarlo con canicas. Cada canica es un disparo. Entonces ponemos nosotros las canicas desde las más pequeñas a las más grandes, llenando el continente, o sea, el espacio este. Y luego cada una de esas canicas tiene unas coordenadas que son coordenadas cartesianas en las cuales podemos calcular la exacta posición de ellas, porque hoy en día las imágenes se obtienen en cubos, en volúmenes, entonces podemos calcular la posición exacta de cada disparo y de cada aspecto del tumor. O sea que disparamos uno por uno estos disparos. Hoy en día la máquina lo hace todo automático y va reconstruyendo el tumor, pero en forma de lesión. Ya ese tumor ha sido tratado automáticamente por este número calculado de rayos y va afectando lo que es las cadenas, que son como unos helicoides del ácido desoxirribonucleico, que tiene el mensaje genético y que promueve la reproducción celular. O sea que en ese momento detenemos nosotros el crecimiento del tumor. Los tumores malignos reciben mayores dosis, los tumores benignos reciben menores dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida de las células del tumor benigno es muy larga y se van a morir poco a poco y se van a ir llevando, y el cerebro se las va a ir llevando poco a poco. Mientras que en el tumor maligno, las metástasis particularmente, sabemos que crecen rápido, o sea que hay que matarlas con dosis altas para que mueran más rápido, porque tienen una vida más corta y desaparecen. Para que los interesados, si siempre hay alguien en la familia o alguien que está en el tema, y por supuesto, ya la palabra cáncer es terrible, solo la palabra, ¿no? Y cáncer o una metástasis en el cerebro, peor. Y si de ahí le decimos cirugía, cada vez se complican más las emociones en el entorno familiar y en la persona. La gran noticia es el bajo riesgo, la posibilidad de que sea una cirugía controlada, porque previamente, lo que tú has dicho, la simulación que se ha hecho en la computadora para la dirección de los rayos cuando ha sido reconstruido tridimensionalmente la lesión, ¿no? Y luego pasan al proceso quirúrgico y se llama knife, que es un cuchillo, gamma knife, pero que no hay cirugía. Claro. Es solamente un haz de un rayo que va a prácticamente necrosar la lesión. Así es. Tiene efectos vasculares también. O sea que lo que hace es mata también, cierra, ocluye los vasos sanguíneos del tumor, con lo que le quita la irrigación. Entonces el tumor muere no solamente por efecto sobre el DNA, sino también por efecto vascular. Pero es interesante porque el paciente, como dice bien Jesús, uno le dice tiene cáncer y es una tragedia, y hoy en día el cáncer pues se está transformando en una enfermedad crónica. En muchos cánceres, digamos como la diabetes, la hipertensión, etcétera, la gente muchas veces tiene que vivir con eso y muchos se curan para siempre. Entonces, luego de este trauma inicial, el paciente tiene que ver opciones, y una de las opciones viables en un caso seleccionado por el neurocirujano, el neurólogo o el oncólogo es el gamma knife. Pero eso es un procedimiento en el cual viene el paciente caminando, se le coloca bajo anestesia local un marco que le transforma la cabeza de esfera en cubo, porque hacer localización tridimensional en una esfera es más complejo que en un cubo, y se le trata, al final se le remueve el marco y se le manda a la casa, despierto,
conversando, no ha dormido, sin riesgo de sangrado, sin riesgo de infecciones, sin riesgos de anestesia. Entonces, la gente se queda sorprendida y dice, ¿y esto es todo? Sí, eso es todo. Pues hay que cambiar el paradigma porque el tumor no desaparece. No es que le damos un láser y desapareció. No, el tumor lo que hacemos es lo modificamos biológicamente, de tal manera que el tumor muere y se va reabsorbiendo progresivamente con el tiempo. Y nosotros tenemos que seguirlo, porque el paciente no puede irse. Uno tiene que seguir a su paciente, porque una vez que el paciente tiene un tratamiento con un neurocirujano especializado en radiocirugía, en este caso en el Perú por Gamma Knife, ese paciente tiene que tener una responsabilidad de venir a su médico cuando se le cite y seguirlo con estudios por imágenes, porque ya no es que sacamos un tumor y lo vemos que se fue, lo vemos reducirse progresivamente en las resonancias magnéticas que hacemos. Extraordinario. Riesgos. El riesgo es justamente en los tumores grandes. El Gamma Knife se emplea justamente en tumores que están pegados a zonas que se llaman elocuentes, pegados a la visión, en el tronco encefálico, en nervios craneanos. ¿Por qué? Porque la precisión del Gamma Knife es 0.25 milímetros y la caída de la dosis es casi vertical. Quiere decir que se tratan las lesiones y no se tratan o se bloquea los rayos que van a tocar zonas que van a dar síntomas. Claro, alguien viene con un tumor acústico que está perdiendo la audición, el chance de que mantenga la audición es casi un 40%, pero también hay chance que pueda perder adicionalmente la audición con la respuesta terapéutica del tumor al Gamma Knife. Nosotros somos muy cuidadosos. Somos un equipo de profesionales. O sea, no soy yo, Aldo Berti, o cualquiera de mis asociados, los que hacemos la neurocirugía del tumor. En el equipo interviene desde el neuroradiólogo que diagnostica, el neurocirujano que recomienda, el radiooncólogo que calcula las dosis con nosotros y conversa qué dosis debe de recibir cada estructura elocuente o sensible, el físico, que es el eje de todo este sistema, porque el físico es el que transforma nuestras ideas clínicas y nuestros conceptos en la matemática que trata el tumor. Luego viene un técnico y todo un sistema de cuidado del paciente. O sea que estamos equipados, tenemos experiencia, hemos hecho ya miles de pacientes en el Perú con Gamma Knife y estamos dispuestos a poder ofrecerles ese servicio si lo necesitan. Muchas gracias, Aldo. Amigos, se nos ha quedado corto el programa, pero espero tenerte nuevamente por acá, visitar tu clínica, ver esto en acción. Hemos llegado al final, amigos, tenemos que irnos. Estamos mañana en Salud es Vida, tu programa de salud, bienestar y calidad de vida. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es Vida.